Nadie esperaba que una noche que prometía ser rutinaria en el banquillo terminara convirtiéndose en una pequeña bomba emocional dentro del vestuario. Pero eso es exactamente lo que ocurrió cuando Raúl Asencio estalló tras no disputar ni un solo minuto frente al Bayern de Múnich, dirigiendo su frustración nada menos que hacia Álvaro Arbeloa, una figura que, hasta ese momento, representaba autoridad, vía y, en teoría, confianza dentro del equipo. Para entender lo que pasó esa noche hay que retroceder unos cuantos pasos y mirar más allá del simple hecho de no jugar. Porque en el fútbol, y especialmente en el fútbol de élite, quedarse en el banquillo no es solo una decisión táctica. Es un mensaje, a veces sutil, otras veces brutalmente claro. Y los jugadores lo interpretan, lo mastican y lo sienten con una intensidad que rara vez se percibe desde fuera. Asencio no era un jugador cualquiera esperando su oportunidad. Era uno de esos perfiles que combinan talento con una necesidad casi obsesiva de demostrar que merecen estar ahí. Venía acumulando minutos irregulares. Sí, pero también sensaciones de que podía aportar más. Había trabajado en silencio, había aceptado decisiones previas sin levantar la voz y, lo más importante, había creído en el discurso del cuerpo técnico. Ese discurso que suele repetirse con variaciones mínimas en todos los vestuarios del mundo. El esfuerzo tiene recompensa, todos sois importantes, vuestro momento llegará. El problema es que cuando ese momento no llega, o peor aún, cuando parece que se aleja sin explicación, el discurso empieza a sonar como un eco vacío. El partido contra el Bayern no era uno cualquiera. Era de esos encuentros que marcan temporada, que sirven como escaparate y que, para muchos jugadores, son la oportunidad perfecta para cambiar su estatus dentro del equipo. No jugar ahí duele más, mucho más, porque no es solo quedarse fuera, es perder visibilidad, perder ritmo competitivo y, en cierto modo, perder terreno frente a compañeros que sí tuvieron esa vitrina. Desde el primer minuto del partido, Asencio supo que no sería su noche. No porque alguien se lo dijera directamente, sino porque el lenguaje no verbal en el fútbol es brutalmente honesto. Calentamientos que no llegan, miradas que se desvían, decisiones que se retrasan hasta que ya no tienen sentido. Y cuando el partido avanzó y las sustituciones comenzaron a producirse sin que su nombre apareciera, la frustración empezó a transformarse en algo más denso. No es rabia inmediata, es algo más lento, más corrosivo. Una mezcla de incredulidad y decepción que se instala poco a poco. Mientras tanto, en el campo, el equipo luchaba contra un Bayern que no regala absolutamente nada. Cada minuto era una batalla, cada error se pagaba caro y cada decisión desde banquillo tenía un peso enorme. Arbeloa, en su rol, optó por jugadores que consideraba más adecuados para ese contexto. Experiencia, físico, lectura táctica, argumentos sólidos desde fuera. Pero el fútbol no se vive desde fuera. Cuando el árbitro señaló el final, el marcador dejó un sabor amargo que no ayudó a calmar los ánimos. Y es precisamente en esos momentos, cuando la tensión acumulada busca salida, donde ocurren este tipo de episodios. Asencio no explotó en público, no hubo un espectáculo mediático inmediato ni declaraciones incendiarias ante las cámaras. No, fue algo más íntimo, más directo, más incómodo. Un cruce de palabras en el vestuario, lejos del foco mediático, pero lo suficientemente intenso como para que la noticia no tardara en filtrarse. El detonante fue simple en apariencia. Una pregunta, porque no había jugado. Una pregunta que, en otro contexto, podría haberse respondido con calma, con argumentos tácticos, con promesas de futuro. Pero no era ese contexto. Era el después de un partido exigente, con emociones a flor de piel y con un jugador que ya no estaba dispuesto a aceptar respuestas genéricas. La conversación subió de tono rápidamente. Arbeloa intentó mantener el control, explicar su decisión, apelar al equipo por encima del individuo. Un clásico. Pero Asencio no estaba buscando una explicación genérica. Estaba buscando una respuesta que validara su percepción de injusticia. Y al no encontrarla, cruzó una línea. El insulto no fue solo una palabra fuera de lugar. Fue la culminación de una frustración acumulada. Fue, en cierto modo, un grito de «no me estás viendo». Y eso, en un entorno donde el respeto a la jerarquía es fundamental, no es poca cosa. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve interesante. Porque es muy fácil reducir todo a un titular simplista. Jugador insulta a entrenador. Fin. Pero eso sería ignorar todo lo que hay detrás. Y créeme, hay mucho más. En el fútbol profesional, la gestión del vestuario es casi una ciencia. No basta con saber de táctica o de estrategia. Hay que entender egos, dinámicas, momentos personales y colectivos. Y,
Sobre todo, hay que saber comunicar. Porque muchas veces el problema no es la decisión en sí, sino cómo se transmite. Arbeloa, con su experiencia, no es ajeno a este tipo de situaciones. Él mismo fue jugador, él mismo vivió decisiones que no siempre entendía. Pero una cosa es vivirlo desde dentro y otra muy distinta es gestionarlo desde el banquillo. Ahí es donde muchos descubren que no hay manual perfecto. Lo que ocurrió con Asensio abre varias preguntas incómodas. ¿Se gestionó bien su situación en las semanas previas? ¿Se le dio un rol claro dentro del equipo? ¿Se le comunicaron las expectativas de manera directa? Porque cuando esas piezas no encajan, el conflicto no es una sorpresa, es una consecuencia. Y aquí viene el punto clave que mucha gente pasa por alto. Este tipo de episodios no solo afectan a los protagonistas directos, impactan en todo el vestuario, porque los compañeros observan, interpretan y sacan sus propias conclusiones. Algunos empatizan con el jugador, otros respaldan al entrenador. Y en medio, se genera una tensión que, si no se gestiona bien, puede fracturar la cohesión del grupo. Por eso, lo que pase después es incluso más importante que lo que ya ocurrió. ¿Habrá sanción interna? Es probable. Los códigos de disciplina en clubes de este nivel no dejan mucho margen para este tipo de comportamientos. Pero más allá de la sanción, lo relevante es si habrá una reconciliación real o simplemente un parche temporal. Porque un vestuario puede perdonar, pero no olvida tan fácilmente. Si estás siguiendo esta historia y ya te está sorprendiendo cómo se mueven los hilos detrás del fútbol que ves en pantalla, suscríbete, porque lo que viene a continuación no suele salir en los resúmenes de los partidos, sinceramente, es igual o más interesante. Volviendo al caso, hay que entender también el perfil de Asensio. No es un jugador conformista, y eso, dependiendo del contexto, puede ser una virtud o un problema. Los entrenadores quieren competitividad, quieren jugadores que empujen. Pero cuando esa competitividad se transforma en desafío directo, la línea se vuelve muy fina. En este caso, esa línea se cruzó. Algunas voces dentro del entorno del equipo apuntan a que el incidente fue más verbalmente duro de lo que inicialmente se filtró. No se trató de un comentario aislado, sino de una discusión en la que se dijeron cosas que, en frío, probablemente ninguno de los dos habría dicho. Y eso complica aún más la situación. Porque una cosa es gestionar un momento de frustración puntual y otra muy distinta es reconstruir una relación que ha quedado tocada. Arbeloa, por su parte, tiene ahora un desafío claro. Debe reafirmar su autoridad sin romper definitivamente con el jugador. Y eso no es sencillo. Si se muestra demasiado permisivo, envía un mensaje peligroso al resto del grupo. Si es demasiado duro, puede perder a un jugador que, en términos deportivos, puede ser valioso. Es el clásico equilibrio imposible. Mientras tanto, el club observa, porque al final, estas situaciones no solo afectan al rendimiento deportivo, sino también a la imagen institucional. Y en un entorno donde cada detalle pueda amplificarse mediáticamente, la gestión de la narrativa es clave. No sería extraño que en los próximos días aparezcan versiones contradictorias, filtraciones interesadas y declaraciones medidas al milímetro. Es parte del juego. Un juego que se juega fuera del campo, pero que tiene consecuencias muy reales dentro de él. Y aquí es donde entra el factor humano que muchas veces olvidamos. Asensio no es solo un futbolista. Es una persona que siente, que se frustra, que duda. Y Arbeloa tampoco es solo un entrenador. Es alguien que toma decisiones bajo presión constante, sabiendo que siempre habrá alguien que no esté de acuerdo. Cuando los mundos emocionales chocan, pasan estas cosas. Ahora bien, la pregunta que muchos se hacen es si esto tendrá consecuencias deportivas inmediatas. ¿Veremos a Asensio apartado del equipo? ¿Perderá aún más protagonismo? ¿O, por el contrario, habrá una especie de redención en la que el jugador vuelva a ganarse su sitio? No hay una respuesta única. Dependerá de cómo evolucione la relación en los próximos días. Pero si algo está claro es que nada volverá a ser exactamente igual. Este tipo de episodios dejan cicatrices. Algunas se ven, otras no, pero están ahí. Y si crees que esto es un caso aislado, te equivocas. El fútbol está lleno de historias similares que nunca llegan a hacerse públicas. Porque no siempre hay filtraciones, no siempre hay titulares. Pero los conflictos existen. Forman parte de la dinámica competitiva. La diferencia aquí es que esta vez ha salido a la luz. Y eso cambia todo. Porque ahora ya no es solo un asunto interno. Es una historia que se analiza, se comenta y se juzga desde fuera. Con opiniones de todo tipo, algunas informadas, otras no tanto. Pero todas influyendo, de una u otra manera, en el entorno del equipo. Por eso,
Lo que haga el club en términos de comunicación será clave. No basta con gestionar el conflicto interno. Hay que gestionar también la percepción externa. Y eso, en la era de la información constante, es casi tan complicado como ganar un partido contra el Bayern. Al final, más allá del resultado del partido, lo que quedará de esta noche será este episodio. Una muestra de que el fútbol, por mucho que se analice en términos tácticos y estadísticos, sigue siendo profundamente humano, con todo lo que eso implica. Errores, impulsos, decisiones discutibles y momentos de tensión que, en ocasiones, explotan. Y si has llegado hasta aquí, entendiendo que detrás de cada partido hay historias como esta, dale al botón de suscribirte, porque hay mucho más que contar y, créeme, no todo es tan bonito como parece desde la grada. Porque el fútbol no solo se juega con el balón, también se juega con las emociones. Y esas, cuando se descontrolan, pueden ser mucho más impredecibles que cualquier rival sobre el campo. Porque cuando uno se detiene a observar ese instante con lupa, sin prisa, sin saltar al día siguiente ni a las consecuencias oficiales, lo que aparece no es solo una discusión, sino una especie de radiografía emocional del vestuario en ese preciso momento. El aire no estaba cargado de gritos constantes ni de caos descontrolado, como a veces se imagina desde fuera. Era algo más denso, más incómodo. Ese silencio previo en el que todos saben que algo va a pasar, aunque nadie quiera ser el primero en reconocerlo. Asensio no levantó la voz de inmediato. Eso es importante. Su reacción no fue una explosión repentina, sino una acumulación que necesitó unos segundos para encontrar salida. Mientras algunos compañeros comenzaban a quitarse las botas, otros evitaban el contacto visual. No por indiferencia, sino porque en el fútbol, como en muchos entornos de alta presión, hay una especie de sexto sentido que detecta cuando es mejor no intervenir. Arbeloa, por su parte, mantenía esa postura que mezclaba control y desgaste. La de alguien que ha vivido demasiadas noches intensas como para sorprenderse fácilmente, pero que al mismo tiempo sabe que cada conflicto tiene su propia complejidad. No estaba relajado, pero tampoco estaba desbordado. Había una tensión contenida en su forma de moverse, en cómo escuchaba, en cómo respondía con frases medidas que intentaban no escalar la situación. El primer intercambio fue casi frío. Asensio pidió explicaciones sin rodeos, con una claridad que no dejaba espacio para interpretaciones. No había ironía ni sarcasmo en ese momento, solo una necesidad directa de entender. Pero el problema es que en situaciones así, entender no siempre es suficiente. A veces lo que se busca no es una explicación, sino una validación emocional. Y eso es mucho más difícil de ofrecer sin abrir otras grietas. Arbeloa respondió con argumentos que, en cualquier rueda de prensa, habrían sonado razonables. Decisiones tácticas, contexto del partido, necesidad de ciertos perfiles en el campo. Todo correcto, todo lógico. Pero el vestuario no es una rueda de prensa. Y esas respuestas, en ese contexto, empezaron a sonar como un guión aprendido. Ahí fue donde algo cambió. Asensio dejó de asentir. Su lenguaje corporal se volvió más rígido, más directo. Ya no estaba escuchando para comprender, estaba escuchando para responder. Y cuando eso ocurre, la conversación deja de ser un intercambio y se convierte en una confrontación inevitable. Los compañeros más cercanos comenzaron a percibir ese cambio. Algunos se giraron ligeramente, sin intervenir, pero atentos. Otros siguieron con sus rutinas, aunque con una concentración claramente fingida. Nadie quería ser el centro de esa escena, pero todos eran conscientes de que estaban presenciando algo que no era habitual. La voz de Asensio subió un tono. No fue un grito descontrolado, sino un aumento medido, suficiente para marcar una línea. Sus palabras empezaron a dejar de ser preguntas y a convertirse en afirmaciones. Afirmaciones cargadas de frustración, de esa sensación de injusticia que, cuando se verbaliza, suele venir acompañada de cierta crudeza. Arbeloa intentó reconducir. Se notaba en su forma de responder, en cómo buscaba devolver la conversación a un terreno más racional. Pero ahí ya había un desfase. Uno hablaba desde la lógica, el otro desde la emoción. Y cuando esos dos planos no se alinean, el choque es prácticamente inevitable. El insulto llegó en ese punto de ruptura. No fue especialmente elaborado ni buscaba ser ingenioso. No era ese el objetivo. Era directo, seco, con esa contundencia que tienen las palabras cuando salen más del impulso que del pensamiento. Y lo más significativo no fue tanto el contenido del insulto, sino el momento en el que apareció. Justo cuando la conversación ya no tenía retorno. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. No hubo una reacción inmediata de Arbeloa. Ese detalle es clave.
No respondió con otro insulto, no elevó la voz para imponerse. Se produjo una pausa breve, pero cargada de significado. Una de esas pausas en las que todo el mundo mide qué va a pasar después. Algunos jugadores intercambiaron miradas rápidas. No de sorpresa absoluta, porque en el fondo todos saben que estas cosas pueden ocurrir, sino de evaluación. Como si estuvieran calculando el alcance real de lo que acababa de suceder. Arbeloa finalmente respondió, pero lo hizo bajando ligeramente el tono. No como un gesto de debilidad, sino como una forma de recuperar el control de la situación. Su mensaje fue claro, aunque sin dramatismos innecesarios. Marcó límites. Recordó el contexto, el respeto, la estructura del equipo. No entró en el juego del insulto, pero tampoco lo ignoró. Asencio, sin embargo, ya estaba en otro punto. No continuó con una cadena de insultos ni buscó prolongar el enfrentamiento indefinidamente. Pero su postura seguía siendo firme, casi desafiante. Como alguien que sabe que ha cruzado una línea, pero que, en ese momento, no está dispuesto a dar un paso atrás. Y es ahí donde la escena se vuelve especialmente interesante, porque lo que domina ya no es el ruido, sino el silencio posterior. Un silencio incómodo, espeso, en el que cada uno vuelve poco a poco a su espacio, pero con la sensación de que algo ha cambiado. Algunos jugadores retomaron sus movimientos, otros tardaron unos segundos más en reaccionar. No hubo aplausos, no hubo reproches colectivos, no hubo una intervención dramática de terceros. Solo ese regreso gradual a la normalidad aparente. Pero la normalidad, en ese momento, era solo eso, aparente. Porque aunque nadie lo dijera en voz alta, todos sabían que lo ocurrido no se iba a quedar en ese instante, que tendría consecuencias, internas o externas, visibles o invisibles. Y sobre todo, que la relación entre jugador y entrenador acababa de entrar en un terreno mucho más delicado. Arbeloa se apartó ligeramente después de la conversación. No como una retirada, sino como una forma de cerrar ese capítulo inmediato. Su expresión no era de enfado descontrolado, sino más bien de análisis, como alguien que ya está procesando lo ocurrido y pensando en cómo gestionarlo. Asencio, por su parte, permaneció unos instantes más en el mismo lugar, con esa mezcla de descarga y tensión residual que queda después de un enfrentamiento. No parecía aliviado, pero tampoco completamente arrepentido. Era más bien la sensación de haber dicho algo que llevaba tiempo acumulando. El vestuario, poco a poco, volvió a llenarse de sonidos cotidianos. El agua de las duchas, el roce de la ropa, conversaciones en voz baja que evitaban el tema central pero que inevitablemente giraban en torno a él. Porque aunque no se mencionara directamente, todo estaba conectado con ese momento. Y ahí es donde se entiende de verdad lo complejo de estas situaciones. No es solo lo que se dice, sino todo lo que se activa alrededor. Las percepciones, las alianzas silenciosas, las dudas que empiezan a aparecer en la cabeza de otros jugadores. Porque si uno lo dice en voz alta, muchos otros lo piensan en silencio. Sin embargo, también hay otro elemento que no se puede ignorar: el respeto implícito que existe en estos entornos. Porque incluso después de un episodio así, hay códigos que rara vez se rompen del todo. Y eso se notaba en cómo nadie llevó la situación más allá en ese mismo instante. No hubo un enfrentamiento físico, no hubo intervención de seguridad, no hubo una ruptura total. Lo que hubo fue un choque fuerte, sí, pero contenido dentro de ciertos límites. Y esos límites, aunque parezcan frágiles, son los que muchas veces permiten que las cosas, con el tiempo, puedan reconducirse. Pero eso ya es otra historia. Aquí, en este punto exacto, lo que queda es ese momento suspendido, ese instante en el que el fútbol deja de ser un juego de 11 contra 11 y se convierte en algo mucho más humano, más complejo, por qué no decirlo, más real. Más real. Porque en ese instante concreto nadie estaba pensando en sistemas tácticos ni en estadísticas avanzadas, y mucho menos en lo que dirían los titulares al día siguiente. Lo que había era un grupo de personas compartiendo un espacio reducido, cargado de sudor, cansancio y una tensión que no se podía disimular ni aunque uno se empeñara en mirar al suelo como si las baldosas fueran de repente fascinantes. El vestuario tenía ese olor característico que mezcla esfuerzo físico con urgencia por desconectar. Las mochilas abiertas, las vendas a medio quitar, las camisetas todavía húmedas. Todo seguía su curso normal, pero con una ligera alteración en el ritmo, como si alguien hubiera bajado imperceptiblemente la velocidad de reproducción de la escena. Asencio respiraba más rápido de lo habitual, no de cansancio, sino de esa activación que deja una discusión intensa. Sus manos no estaban quietas, no gesticulaba de forma exagerada,
pero había pequeños movimientos constantes, casi involuntarios, que delataban que por dentro seguía procesando lo que acababa de ocurrir. A veces apretaba la toalla, otras veces la soltaba sin darse cuenta. Son detalles mínimos, pero en estos contextos hablan mucho más que cualquier declaración. Arbeloa, en cambio, optó por la inmovilidad relativa. No se cruzó de brazos ni adoptó una postura defensiva evidente. Se mantuvo erguido, con los hombros relajados pero firmes, como si su cuerpo estuviera enviando un mensaje claro sin necesidad de palabras. La situación está bajo control, o al menos lo estará en breve. Sin embargo, había algo en su mirada que no era tan neutro. No era ira, pero tampoco indiferencia. Era una mezcla de evaluación y alerta, como quien está repasando mentalmente cada segundo de la conversación para entender en qué punto exacto se rompió el equilibrio. En ese silencio posterior, cada pequeño sonido adquiría más protagonismo del habitual. El golpe seco de unas botas contra el suelo, el cierre de una cremallera, el chorro de agua cayendo con una constancia casi hipnótica. Y, entre todo eso, murmullos bajos, conversaciones fragmentadas que evitaban el centro del conflicto pero que inevitablemente lo rodeaban. Un par de jugadores intercambiaron unas palabras rápidas, casi susurradas. No eran comentarios directos sobre lo ocurrido, sino más bien intentos de normalizar el ambiente. Ese tipo de frases que parecen irrelevantes pero que cumplen una función clara: reducir la tensión, devolver al grupo a un terreno reconocible. Sin embargo, incluso esas conversaciones tenían un tono ligeramente distinto, más contenido, más medido. Había también quienes optaron por el aislamiento momentáneo. Jugadores que se centraron en sus rutinas con una concentración casi exagerada, como si el simple hecho de seguir un patrón conocido pudiera protegerlos de la incomodidad del momento. Atarse las zapatillas con precisión milimétrica, ordenar el contenido de la bolsa sin necesidad real, revisar el móvil sin prestar demasiada atención a la pantalla. Pequeños refugios dentro del mismo espacio. Asencio no buscó apoyo inmediato. No se acercó a ningún compañero para reforzar su postura ni para buscar validación. Eso es significativo, porque en muchos casos, después de un enfrentamiento así, el jugador tiende a rodearse de aliados, a construir una especie de respaldo emocional inmediato. Aquí no ocurrió. Se mantuvo en su espacio, firme, pero sin teatralidad. Eso no significa que no hubiera miradas hacia él. Las había, algunas breves, otras más sostenidas, pero casi todas discretas. Nadie quería convertir la situación en un espectáculo interno. Y ese código no escrito se respetó con bastante precisión. Arbeloa, por su parte, tampoco buscó apoyo visible en su cuerpo técnico en ese instante. No hubo una reunión improvisada ni un intercambio evidente de impresiones. Si hubo comunicación, fue sutil, casi imperceptible. Un gesto leve, una mirada que dura un segundo más de lo normal. Lo suficiente para entenderse sin necesidad de palabras. El espacio físico también jugaba su papel. La distancia entre ambos no era grande, pero tampoco era mínima. No estaban cara a cara, pero tampoco completamente separados. Esa distancia intermedia que refleja perfectamente el estado de la relación en ese momento, ni confrontación activa ni reconciliación. El tiempo seguía avanzando, pero la sensación era distinta, como si cada segundo tuviera más peso del habitual. Nadie miraba el reloj, pero todos eran conscientes de que ese momento formaría parte de algo más grande, aunque todavía no supieran exactamente de qué manera. En un rincón, alguien dejó escapar una risa breve, probablemente por un comentario ajeno a todo esto. Fue un instante casi fuera de lugar, no por inapropiado, sino por contraste. Esa risa no duró más de un par de segundos, pero sirvió para recordar que, incluso en medio de la tensión, la vida del vestuario no se detiene por completo. Aún así, el foco invisible seguía ahí. Asencio finalmente se sentó, con un movimiento controlado, sin dejarse caer. Apoyó los codos sobre las rodillas durante unos segundos, mirando al suelo. No era una postura de derrota, sino de recogimiento, como si estuviera reorganizando sus pensamientos, colocando cada pieza en su sitio después de haberlas lanzado todas al aire. Arbeloa dio un paso lateral, pequeño, casi simbólico. No se alejó del todo, pero marcó una separación clara respecto al punto donde había tenido lugar la conversación. Ese gesto, aunque mínimo, tenía intención. Era una forma de cerrar el episodio en ese plano inmediato, de no seguir alimentando una interacción que ya había alcanzado su punto máximo. El resto del grupo empezó a recuperar, poco a poco, su dinámica habitual. No de golpe, sino de manera progresiva.
como cuando un murmullo se va transformando en conversación normal sin que nadie marque el cambio de forma explícita. Sin embargo, había algo que no se podía ignorar. Una especie de conciencia colectiva de que acababan de presenciar un límite. No el límite absoluto, pero sí uno importante. Y cuando se cruza un límite, aunque sea de forma puntual, la percepción de todo lo demás se ajusta ligeramente. Algunos jugadores, los más jóvenes, parecían especialmente atentos a ese ajuste. No porque fueran a intervenir, sino porque estaban aprendiendo, observando cómo se manejan estas situaciones, qué se dice, qué no se dice, cuando se habla y cuando se guarda silencio. Es una parte del fútbol que no aparece en los entrenamientos, pero que forma jugadores tanto como cualquier sesión táctica. Los más veteranos, en cambio, mostraban una calma más trabajada. No indiferencia, sino experiencia. Sabían que esto, aunque intenso, no era único. Y esa experiencia les permitía no sobrereaccionar, mantener cierta estabilidad emocional que, en estos contextos, resulta fundamental. En medio de todo, la figura de Asencio seguía siendo el punto de referencia, aunque ya no estuviera hablando. Su presencia, su postura, su silencio, todo seguía comunicando. Porque después de decir lo que dijo, el silencio también tiene significado. Y el de Arbeloa, igualmente. No hubo un gesto de acercamiento inmediato entre ambos. Ninguna mano en el hombro, ninguna frase conciliadora en voz baja. No era el momento para eso. Forzar una reconciliación en caliente habría sido artificial, incluso contraproducente. Ambos parecían entenderlo, cada uno a su manera. El vestuario seguía funcionando, pero con esa capa adicional de significado que solo aparece en momentos así. Una especie de eco que permanece incluso cuando las palabras ya han desaparecido. Y ahí, justo en ese equilibrio inestable entre lo que ya se ha dicho y lo que aún no se ha resuelto, es donde la escena alcanza su máxima intensidad silenciosa. Porque ya no se trata de lo ocurrido, sino de todo lo que queda suspendido en el aire, esperando encontrar su lugar.